OPEP podría vetar a Rusia. Aumentará la producción petrolera y dañará a la economía rusa. Así es, y por increíble que parezca, algunos países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, organización de la cual Rusia es miembro de pleno derecho, ahora dicen que están estudiando vetar a Rusia y aumentar la producción petrolera unilateralmente. Es decir, sin haber un acuerdo de por medio. Recordemos que actualmente los precios internacionales del petróleo están en aumento motivados por varios factores, siendo uno de ellos la guerra en Ucrania. Pero no solo es el factor Ucrania el único que empuja al alza los precios internacionales del petróleo, sino que también hay otros factores tales como el aumento de la demanda del hidrocarburo por algunos países, destacando el caso de China y la India, países que están aumentando su importación de petróleo debido a un aumento en la producción industrial, aumento de la producción que se da luego que la actividad económica regresa a la normalidad después de pasado lo más grave de la pandemia de COVID-19. De esta manera tenemos que los países importadores de petróleo, destacando entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, están presionando a los países productores de petróleo para que estos aumenten su producción para así bajar los precios internacionales del hidrocarburo. Esto con el fin de que salga más barato para los países importadores, pues ellos son los compradores. Sin embargo, esta disminución en los precios del petróleo, si bien beneficia a Estados Unidos y la Unión Europea, no beneficia a los países productores de petróleo, pues estos dejan de recibir una cantidad de dinero significativa por la venta de su producto. No obstante, el principal objetivo con esta disminución de los precios internacionales del petróleo, es dañar a la economía rusa, pues los ingresos nacionales de Rusia dependen en buena medida de la venta de petróleo, gas y carbón. Así que, si logran disminuir el precio del petróleo, uno de los principales afectados sería precisamente Rusia, pues este país es el segundo productor de petróleo a nivel global dentro de la OPEP, solo un poco por debajo de Arabia Saudita. Asimismo, Rusia solo está ligeramente por debajo de Estados Unidos en cuanto a producción petrolera. En realidad, los tres países, Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, están casi a la par en cuanto a producción petrolera. Aunque Estados Unidos depende en gran medida de la fracturación hidráulica, técnica que solo es rentable con un precio del petróleo por arriba de los $70 por barril de crudo. Asimismo, aunque Estados Unidos sea actualmente el principal productor mundial de petróleo, gracias a la fracturación hidráulica, también es un importante importador de petróleo, pues su petróleo no es apto para la producción de combustibles, por lo que tiene que importar petróleo extranjero para sus refinerías, incluyendo al petróleo ruso. Sin embargo, de los tres países el que está más presionado es precisamente Rusia, pues además de que sus ingresos nacionales dependen en un importante porcentaje de la venta del petróleo, también es el país del mundo que está sujeto a las sanciones occidentales más duras, inclusive más presionado que la misma Corea del Norte, Irán y Cuba. Es por esto que estos intentos de Estados Unidos y la Unión Europea por bajar los precios internacionales del petróleo solo tiene un objetivo: dañar a la economía rusa. Y lo triste del asunto es que, así como Europa sigue las directrices que Washington le dicta, también ciertos países miembros de la OPEP hacen lo mismo, y ya están considerando aumentar la producción petrolera pese a que haya acuerdos firmados que lo impiden, acuerdos firmados entre todos los países miembros de la OPEP, incluyendo a Rusia. Sin embargo,
aunque estos países finalmente aumenten su producción petrolera con el objetivo de sustituir al petróleo ruso que actualmente se suministra a Europa, porque recordemos que el Consejo Europeo acaba de vetar al petróleo ruso de manera gradual, previéndose eliminarlo completamente a fin de año. Esta medida no afectará de manera importante a la economía rusa, pues tal como ha venido sucediendo desde que se lanzaron estas sanciones contra Rusia, el país eslavo encuentra la manera de colocar sus productos en otros mercados, destacando el caso de la India y China. No obstante, estos países lacayos de Estados Unidos solo se están perjudicando a sí mismos y están regalando su petróleo a la Unión Europea, y a los mismos Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué es mejor, producir menos, pero cobrar más, o producir más, pero cobrar menos? Pues claramente lo primero, además de que de esta manera se agotan más rápido sus recursos y al final, ¿qué venderán? ¿Qué venderán cuando se les acabe el petróleo? Pues nada, porque nada tendrán. No obstante, Rusia seguirá siendo una potencia industrial, científica y tecnológica, además de que seguirá siendo una potencia con petróleo, por lo que seguirán progresando sin ningún problema, mientras que los países que hoy se ponen del lado de Estados Unidos y la Unión Europea, terminarán no teniendo nada y sumidos en la miseria, porque entonces no solo sus supuestos amigos estadounidenses y europeos no los ayudarán, sino que, además, se habrán echado de enemigos a las principales potencias del mundo, es decir, a Rusia, China y la India. Barril cae ya que OPEP considera eximir a Rusia del acuerdo de producción. Los precios del petróleo cayeron el martes tras conocerse que algunos miembros de la OPEP estaban estudiando la idea de suspender la participación de Rusia en un acuerdo de producción de petróleo. Si bien no hubo un impulso formal para que la Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeara más petróleo para compensar cualquier posible déficit ruso, algunos miembros del Golfo habían comenzado a planificar un aumento de la producción en algún momento de los próximos meses, informó el Wall Street Journal, citando delegados de la OPEP. Los futuros del crudo Brent para agosto, el contrato más negociado, bajaron $2, o un 1,7%, hasta $115.60 el barril, tras subir a $120.80 más temprano en el día. El contrato a julio, que expiró el martes, cerró con un alza de $1.17, o un 0,96%, a $122.84. El crudo estadounidense West Texas Intermediate, WTI, cerró con una baja de 40 centavos, o un 0,35%, a $114.67 el barril, tras haber alcanzado al principio de la sesión su nivel más alto desde el 9 de marzo. La suspensión de Rusia de la OPEP Plus podría ser un precursor para que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos usen su capacidad de producción sobrante, porque sentirían que ya no tienen un acuerdo de cuota que necesita reconocer el interés de Rusia, dijo Andrew Lipow de Lipow Oil Associates en Houston. La OPEP y sus aliados liderados por Rusia, conocidos como OPEP Plus, han estado eliminando recortes de producción récord desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en 2020. En virtud de un acuerdo alcanzado en julio del año pasado, el grupo tenía previsto aumentar los objetivos de producción en 432.000 barriles por día todos los meses hasta finales de septiembre.
pero la producción de crudo ruso en abril cayó casi un 9% con respecto al mes anterior, mostró este mes un informe interno de la OPEP+. Pese al descenso, ambos contratos de referencia terminaron mayo al alza, marcando el sexto mes consecutivo de ganancias. Han avanzado más del 70% en el periodo. Los precios fueron respaldados durante la mayor parte de la sesión después de que la Unión Europea acordara una prohibición parcial y gradual del petróleo ruso, y que China decidiera levantar algunas restricciones por el COVID-19. La producción de crudo de Estados Unidos aumentó en marzo más de un 3% a 11,7 millones de bpd, su nivel más alto desde noviembre, según el gobierno. Sin embargo, la producción ha tardado en recuperarse del impacto de la pandemia de coronavirus y sigue estando muy por debajo de su máximo histórico de 12,3 millones de bpd en 2019. Biden afirma que Estados Unidos evalúa permitir la compra de petróleo ruso a un precio limitado, pese al embargo introducido en marzo. La medida debería paliar el incremento del precio de la gasolina en el país norteamericano, que ha crecido cerca de un 50% desde hace un año. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló este miércoles que Washington considera permitir la compra de crudo ruso. En caso de luz verde, se haría con un descuento. El anuncio llega después de la aprobación del embargo petrolero por parte de los países miembros de la Unión Europea. Se está considerando mucho lo que se puede hacer para comprar el petróleo, pero a un precio limitado, dijo el mandatario a los periodistas, según Bloomberg. Los rusos tendrían una necesidad abrumadora de venderlo, y se vendería a un precio significativamente más bajo que el que está generando el mercado ahora, indicó Biden. Esta idea es una de las que se discuten para paliar el incremento del precio de la gasolina en Estados Unidos, que se sitúa ahora alrededor de $4.5 por galón, cerca de un 50% más que en mayo de 2021, según los datos oficiales. La situación, que amenaza al Partido Demócrata en las elecciones parlamentarias de noviembre, no se puede resolver rápidamente, reconoció Biden. La idea de que vamos a poder hacer clic en un interruptor y reducir el costo de la gasolina no es probable a corto plazo, ni lo es con respecto a los alimentos, dijo el presidente. El 8 de marzo, Biden anunció la prohibición de importar petróleo, algunos productos petrolíferos, gas natural licuado y carbón de Rusia como respuesta al operativo militar de Moscú en Ucrania. Este lunes, los países miembros de la Unión Europea acordaron prohibir las exportaciones de petróleo y productos petrolíferos rusos. El embargo no se extiende a Hungría, Eslovaquia y la República Checa, que pueden recibir el crudo solo a través del oleoducto de Druzhba. Las restricciones entrarán en vigor en 6 meses para el petróleo, y en 8 meses para los productos de petróleo refinado.